Rechazan acciones. Gobernador Tarek El Aizami aseguró que la oposición no llegará hasta Miraflores. Sesión especial. Asamblea Nacional inició evaluación de la situación constitucional de la Presidencia de la República. Respaldo. Militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela marcha en apoyo al presidente Maduro y recientes acciones gubernamentales. Espera encuentro. Monseñor Diego Padrón señaló que el diálogo entre la oposición y el gobierno nacional aún no ha comenzado. Medida. Suspenden vuelos privados y uso de drones en todo el territorio nacional desde el 24 al 31 de octubre. Acepta encargo. Presidente Mariano Rajoy se someterá a una nueva sesión de investidura. A las puertas de la historia, Chicago y Cleveland, India, inician la lucha por el clásico de otoño. Reconciliación. Jennifer López y Marc Anthony al parecer retoman su relación amorosa. Ver pasar el tiempo juntos. No me ames, que comprendo la mentira que sería. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Buenas tardes para todos. Sandrina Yepes, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos sus detalles. Comenzamos. El gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, aseguró que la oposición no llegará hasta el Palacio de Miraflores. La derecha aquí, cada vez que intenta ir al centro, bueno, termina destruyendo Caracas, termina dando golpes de Estado, asesinando gente inocente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde aquí se lo repetimos, la oposición venezolana, mientras persista su actitud violenta, no va a ir al centro de Caracas. Lo vamos a impedir. ¿Es democrático? ¿Ah? Sí, es profundamente democrático. El Aizami señaló que el PSV nunca estuvo de acuerdo con que el CNE validara las firmas del 1%. Dijo que decidieron acudir a los tribunales penales porque el ente comicial decidió continuar el proceso. Nosotros estuvimos de desacuerdo con que el CNE continuase con el proceso. Ellos tenían elementos suficientes para parar el fraude que estaba en marcha y el CNE decidió continuar para validar el resto de las firmas. El gobernador de Aragua negó que en Venezuela existe una dictadura. Esto es una extraña dictadura donde se han hecho 20 elecciones en 17 años, donde la oposición hoy tiene un poder en sus manos, pues son mayoría. Es una dictadura que ha reconocido que el Parlamento está en manos de la derecha. Cualquier persona que asuma ese discurso sabe que es un discurso que no tiene ningún tipo de fundamento ético ni credibilidad alguna. Por lo tanto, carece de cualquier sentido seguir insistiendo que aquí hay una dictadura cuando lo que hay es una democracia profundamente activa, vibrante, protagónica, participativa. El Aizami no condenó la toma del hemiciclo de sesiones del Parlamento por grupos oficialistas. Calificó la acción como una reacción popular espontánea que solo buscaba advertir las decisiones de la Asamblea Nacional. Están fuera del marco constitucional y atentan contra la paz del país. Sobre el diálogo, el mandatario regional considera que la oposición tiene posturas contradictorias en torno a este tema. La Asamblea Nacional en sesión especial, impulsada por la mayoría opositora, discute un acuerdo sobre el inicio de la declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República. Allí se encuentra nuestro compañero Manuel Covela y nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Endrina, Néstor, saludos a todos. Efectivamente, ya desde hace una media hora se está desarrollando este debate en la Asamblea Nacional. Es un acuerdo para iniciar la declaratoria de la responsabilidad política al presidente de la Asamblea Nacional. Fue presentada esta discusión por el diputado Juan Miguel Mateus de la Mesa de la Unidad Democrática, quien explicó todas las implicaciones que tendría este proceso. Hablaba de que se podría declarar la responsabilidad administrativa, que tendría también como consecuencia una responsabilidad penal y el inicio de un proceso judicial en contra del presidente de la República. También señaló Mateus que como resultado de este proceso se podía declarar el abandono absoluto del cargo por
al considerar la oposición que el presidente ha abandonado el ejercicio de sus funciones, entre ellas defender la Constitución y los derechos de los venezolanos, consagrados específicamente en materia electoral el artículo 72, que recoge lo que es la convocatoria al referendo revocatorio, y al ser suspendido esta consulta, por eso la oposición está señalando que el gobierno nacional ha dejado de defender la Constitución. Luego de Juan Miguel Mateus participaron en derechos de palabra Omar Barbosa y Carlos Berrizbeitia. En este momento está interviniendo Julio Chávez, quien es el primero que hace ejercicio de su orden de palabra por parte del chavismo. Vamos a escuchar. Se pretende acusar o abrir un juicio político al presidente Maduro. ¿Qué tendríamos que decir, junta directiva, de los presidentes que aquí estuvieron entre 1958 y 1998, que registraron los mayores niveles de pobreza atroz, de pobreza extrema, donde aquí presidentes de gobiernos adecos y copellanos fueron capaces, escuchen bien, pueblo venezolano, fueron capaces estos presidentes del puntofijismo de pagar y reconocer la deuda que contrajeron empresarios privados. Bien, esos es parte gobiernos de lo que en este momento está expresando el diputado Julio Chávez de la bancada del Bloque de la Patria. Antes de iniciado este debate, ejerció una rueda de prensa el diputado Julio Borges, y al ser consultado sobre el diálogo que anunció ayer el enviado del Papa Francisco sobre el inicio de las conversaciones el próximo 30 de octubre en la isla de Margarita, Borges aclaró que la oposición decidirá si acude o no a esa cita cuando haya un consenso. Señaló que hasta tanto no haya un acuerdo total entre todas las fuerzas de la unidad, no participará en ese diálogo anunciado por el enviado del Papa Francisco ayer, que según lo que dijo empezaría este 30 de octubre en la isla de Margarita. Es la información que tenemos hasta el momento desde la Asamblea Nacional. Sigan por ahora con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel Covela. Y los simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela se movilizan desde la Avenida Libertador hasta el Palacio de Miraflores en rechazo a las últimas acciones de la Asamblea Nacional en contra del presidente Nicolás Maduro. Diana Vázquez nos trae los detalles. Adelante, Diana. Buenas tardes. Cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, a esta hora conversamos con el diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Francisco Torrealba, a propósito de esta movilización que se ha convocado en respuesta al presidente Nicolás Maduro tras conocerse un acuerdo de la Asamblea Nacional que buscaría entonces enjuiciar al presidente Nicolás Maduro. Estamos ratificando que el pueblo de Venezuela no va a permitir que aquí ocurra lo que ocurrió en Brasil, donde sacaron a una presidenta electa por millones de brasileños. Aquí elegimos al presidente Nicolás Maduro y el presidente Nicolás Maduro va a seguir siendo el presidente indistintamente de los intentos de golpe de Estado que están llevando adelante la derecha desde la Asamblea Nacional. Ojalá que el llamado a diálogo que ha hecho el Papa y que ha facilitado por vía del Vaticano sirva para que esta gente le ponga fin a su locura legislativa y a sus intentos de dar un golpe parlamentario. Bien, escuchábamos entonces al diputado Francisco Torrealba por el Gran Polo Patriótico de la Asamblea Nacional, quien espera que la medición del Vaticano sea propicia para lograr entonces diálogo de paz en el país. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios. Gracias, Diana. Amigos, a esta hora el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, ofrece detalles de lo que será la denominada toma de Venezuela pautada para este miércoles 26 de octubre. Escuchemos parte de sus declaraciones. Y el Guacharín, Nueva Esparta en Los Robles, Nueva Esparta Chipano, Portuguesa municipio Araure, Portuguesa municipio Páez, en el estado Sucre, elevado de la avenida Universidad en la ciudad de Cumaná, San Cristóbal, estado Táchira en el Obelisco, en Valera, en Murachí, Vargas, Yaracuy, en Concha Acústica de Independencia y en el estado Zulia, en los otros estados que en los propios estados se está informando sobre los puntos de lo que es la toma de Venezuela.
Yo reitero a todos los venezolanos, la toma va mañana. A partir de las 9 de la mañana empezarán las concentraciones y en el caso concreto de Caracas, cada estado tiene que estar informándole a las personas de cada estado, de cada capital de estado, dónde se concentran y a dónde se movilizan. Y ahorita lo aprovecho para, en el caso de Caracas, aquí están, como les he indicado, los puntos de concentración y de salida, y de esos puntos vamos a terminar en la concentración que será en toda la avenida Francisco Fajardo de la ciudad de Caracas. Yo le voy a dar oportunidad a ustedes a las preguntas, agradecerles, por favor, la mayor información. Bien, eran declaraciones que en este momento ofrece el gobernador Capriles Radonsky en torno a lo que se ha denominado para mañana la toma de Venezuela. Vamos con más información. Para el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, en la Constitución Nacional están claros los mecanismos que rigen la democracia. Respondió al acuerdo aprobado en la Asamblea Nacional el domingo, leyendo un comunicado de rechazo a que se pretenda involucrar a la Fuerza Armada en la diatriba política. Es imperativo señalar que el artículo 328 de la Carta Magna establece que nuestra institución es esencialmente profesional y sin militancia política, al servicio exclusivo de la nación. Por tal razón, resulta un contrasentido que se busque involucrarla en la situación o en una situación apartada de sus competencias y eminentemente facciosa que obedece a objetivos de agrupaciones partidistas. Más perniciosa aún es la pretensión de exigir desobediencia o inacción ante dictámenes emanados de poderes públicos legalmente constituidos en un régimen democrático, del cual es precisamente su más celoso guardián y defensor. Tal pretensión puede interpretarse como una incitación a la insubordinación o sublevación. No puede exigírsele a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo que no ha dejado de hacer en ningún momento: respetar y defender la Constitución. Asimismo, sería contrario a la naturaleza prístina de la organización castrense actuar en contra de la sociedad a la que pertenece cuando estamos obligados a erigirnos a toda costa en garantes de sus derechos, progreso y libertad. Sorprende que los diputados que aprobaron este acuerdo acudan a instancias internacionales solicitando su intervención en asuntos que solo competen a los venezolanos y las venezolanas, bajo el fatuo argumento que supone una alteración de orden constitucional mediante un supuesto golpe de Estado que en modo alguno se ha llevado a cabo. En efecto, no se ha producido ningún acto de fuerza que obligue la invocación del artículo 333 constitucional. Esta conducta sistemática no es más que un mecanismo subrepticio y perverso de promover el injerencismo o incluso la incursión de una potencia extranjera en territorio patrio, con el que aspiran en forma vil materializar sus oscuras ambiciones de poder, despreciando las nefastas consecuencias que para sus connacionales puede tener una acción de tales características. Y más allá de nuestras fronteras, Estados Unidos instó al gobierno nacional a establecer un diálogo serio con la oposición que conlleve una solución pacífica de la crisis que viven los venezolanos. John Kirby, portavoz del Departamento de Estado norteamericano, dijo que su país sigue con preocupación la situación política, económica y humanitaria en Venezuela. El funcionario estadounidense aclaró que todas las voces deben ser escuchadas para así llegar a una salida del conflicto. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Prohibición: Santa Iglesia Católica no permitirá que cenizas de difuntos sean esparcidas. Los detalles en tan solo minutos.
Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, expresó que el diálogo entre la oposición y el gobierno nacional aún no ha comenzado. Padrón resaltó que no considera la reunión del próximo domingo 30 de octubre como parte del diálogo. Acotó que esta sería un encuentro para establecer los puntos a tratar en las conversaciones. Allí habrá simplemente un encuentro para poner los puntos importantes sobre la mesa, sobre el tapete, y una vez que se acuerden los puntos, comenzará entonces lentamente este proceso de diálogo. Hasta ahora, pues, el diálogo no ha comenzado. Destacó que el mediador del Vaticano actualmente se encuentra explorando la voluntad de las partes para las conversaciones. Enfatizó que el diálogo no puede ser sustituto del derecho del pueblo a revocar. El presidente Nicolás Maduro designó este lunes a Andrés Eloy Méndez como nuevo director general de CONATEL en sustitución de William Castillo. La designación presidencial del nuevo director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, quedó establecida en la Gaceta Oficial 41.014 con fecha del 21 de octubre de 2016. El Partido Social Cristiano COPEI considera que la Asamblea Nacional acompañada por el pueblo debe declarar abandono del cargo por el presidente del país para ir a nuevas elecciones presidenciales. Destacan que se debe implementar la restitución del orden constitucional. Insisten en la importancia de nombrar a los nuevos rectores, sanear la sala constitucional del TCJ para que se pueda iniciar un proceso de reinstitucionalización. A juicio de los dirigentes del partido, el Ejecutivo ha faltado a sus obligaciones utilizando el Poder Judicial para exiliar o detener a sus adversarios, al no dar garantías a los ciudadanos en lo humanitario y sanitario y al colocar a su juicio las finanzas públicas en riesgo. Consideran que se debe apelar a otras opciones constitucionales luego de la detención del referéndum revocatorio. Señala que respaldan a los parlamentarios, insisten en la importancia de la participación masiva para la movilización de mañana 26 de octubre. Resaltan que se encuentran unidos y comprometidos con la libertad del país. Y por órdenes del presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, Jorge Luis Montenegro Carrillo, fueron prohibidas las operaciones de despegue y aterrizaje de aeronaves privadas nacionales en todo el país. La instrucción aplicará tanto para aeronaves de aviación general como para aeronaves pilotadas a distancia, conocidas como drones. La medida entró en vigencia el 24 de octubre y se extenderá hasta el 31 del presente mes. El oficio no precisa la razón de tal decisión, pero se fundamenta en los artículos 56, 57, 78 y 79 de la Ley de Aeronáutica Civil. José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que es importante asumir el rol de rescatar el orden, el clima de paz y entendimiento y rechazar todo lo que signifique violencia. Durante una asamblea de estudiantes realizada en el aula magna de esta casa de estudios, José Virtuoso señaló que el Estado está obligado a asumir ese papel, pero también las universidades deben hacer su aporte en bienestar del país. Los venezolanos y las instituciones universitarias tenemos ciertamente la necesidad de elaborar propuestas, de generar espacios de diálogo, de ser casas de encuentro para la sociedad venezolana, de apoyar todas las iniciativas ciudadanas nacionales e internacionales para que efectivamente podamos ir encontrando ese camino. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello considera que en el fortalecimiento de las instituciones del Estado está la clave para la vigencia de la democracia. Vecinos de la urbanización Villa Central en Puerto Ordaz encontraron a un niño de 1 año de edad desnutrido dentro de una caja de cartón. Los residentes le dieron agua y comida al menor mientras esperaban que llegaran los funcionarios de la Policía del Estado Bolívar. Mayerlin Carvalho nos tiene los detalles. Tras recibir una llamada de la comunidad, autoridades policiales hallaron al pequeño, quien posteriormente fue alimentado con la asistencia de los vecinos del sector y luego fue trasladado al hospital Uyapar, donde se encuentra recluido. Según los médicos tratantes, el bebé está hospitalizado por presentar un cuadro de desnutrición severa, parálisis cerebral, infecciones en la piel, deshidratación, entre otras patologías. Representantes del Consejo de Protección del Menor resguardan la integridad del niño mientras que las autoridades se encuentran tras la pista de los padres. Desde el Estado Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero Venevisión.
Muchísimas gracias, Mayerlin. Vamos entonces a la pausa. Hoy en Entrevista Venevisión nos acompaña Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia y diputado ante la Asamblea Nacional. Ya está aquí muy cerquita de nosotros, así que los esperamos con sus preguntas. Envíenlas con la etiqueta Entrevista BB. Así es, ya venimos con más. Yoli Montilla necesita el medicamento metronidazol en ampolla de 500 miligramos. Por favor, contactar por el teléfono 0426-511-1938. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de hoy, tal cual como lo anunciamos, Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina, y saludos a toda la gente que nos ve hasta ahora. Si le tocara definir en una palabra las horas que se están viviendo en Venezuela, ¿cuál sería esa palabra? Crisis. Yo creo que en Venezuela estamos en una crisis sin precedentes, una crisis constitucional porque se ha subvertido el orden constitucional cuando se le evita a la gente que pueda participar en un proceso electoral que está previsto en la Constitución. A mí me causa gracia cuando vemos a quienes quieren hacer ver que nosotros estamos detrás de una insurrección o de un golpe de Estado, cuando lo único que hemos pedido es que se le permita a la gente votar en el tiempo constitucional que le toca. Crisis porque la gente no tiene que comer, crisis porque la gente tiene que hacer larguísimas colas para conseguir sus alimentos, crisis porque trabajas durante un mes y el dinero que te ganas no te alcanza para absolutamente nada, crisis porque sales a la calle, puedes ser atracado, puedes ser asesinado, crisis porque hay una suerte de violencia institucional por parte del gobierno que ha convertido la vida del ser humano, del venezolano, en un gran caos. Diputado, hay varios temas que quisiera tocáramos en esta conversación. El primero de ellos, el diálogo. Ha sido recurrente la necesidad de establecer un diálogo, pero también así como tiene adeptos, esta iniciativa también tiene fuertes detractores. Lo que sucedió el día de ayer causó muchísima confusión y un periódico de circulación nacional titulaba con un arroz con mango. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el medio de la oposición cuando muchos líderes aseguraron que no sabían que se estaban adelantando estas conversaciones y que se enteraron por televisión? ¿Hay fallas de comunicación dentro de la MUD? ¿Se va o no se va el diálogo? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, yo en principio quiero decir algo. El diálogo es inherente a la política. El que hace política tiene que entender que tiene que dialogar. Y en un país como en el que estamos, hemos vivido durante 18 años con un gobierno que no se ha querido sentar a dialogar con ningún sector del país y que ha promovido más bien la imposición de su línea, de su forma de pensar, queriendo obligarnos a los demás a pensar como ellos quieren y tratando de imponer un modelo que a todas luces ha sido un modelo absolutamente fracasado. Desde hace meses han habido aquí facilitadores que han promovido en reuniones por separado exploratorias con la oposición, con gente, me imagino que del gobierno también, para buscar mecanismos bajo los cuales pueda entablarse en Venezuela un diálogo que tenga como resultado, para nosotros clarísimo, la restitución de la dignidad del ser humano, de la Constitución que está hoy sin aplicarse y del derecho de los venezolanos a elegir. Para nosotros esos son temas fundamentales, sobre todo cuando tenemos además una persecución que nos ha llevado a más de 135 presos de conciencia y una Asamblea Nacional que está cuestionada por el Poder Ejecutivo cuando acaba de ser electa por 14 millones de venezolanos. Toda esa suerte de discusiones a nosotros nos hizo hacer un planteamiento que para nosotros era vital y era que el Vaticano debe estar como facilitador y mediador por la influencia que ejerce el Vaticano, es decir, en términos de lo que es su buena voluntad para que los pueblos puedan vivir en paz y pueda haber encuentro, y en segundo lugar por la representatividad que tiene el Papa Francisco, reconocida por todos. Nosotros le pedimos al Vaticano que viniera a Venezuela. Nosotros estuvimos durante meses exigiendo eso como condición para que pudiera haber
un primer encuentro que aún no ha ocurrido. El anuncio que se hizo del 30 de octubre de una reunión en la isla de Margarita, ¿eso está avalado por la Mesa de la Unidad Democrática o no van? Porque ayer hubo una guerra en las redes sociales donde el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, decía: yo no voy al diálogo, me estoy enterando por televisión. María Corina Machado hacía lo propio, también lo hacía el gobernador de Miranda. ¿Quién está coordinando ese proceso de diálogo y si está bajo la aprobación de todas las organizaciones políticas que hacen vida en la MUD? Mira, el encuentro con el nuncio apostólico de Argentina, que además debo decir es un gran logro para los venezolanos, es una persona de estricta confianza del Papa Francisco, es una persona además que viene enviada directamente por el Papa para enterarse de lo que está pasando en Venezuela y para promover un encuentro. Hoy ocupa la posición en su país que ocupaba antes el Papa Francisco. Y además tiene una altísima experiencia en situaciones similares de confrontación como la que estamos viviendo en Venezuela. Así que nosotros lo primero que queremos es agradecerle a ellos que estén. Segundo, verlo como un gran éxito nuestro, porque obligamos inclusive a Nicolás Maduro a tener que parar en Roma, a sentarse a hablar con el Papa para pedirle, desde nuestro vulgar lenguaje, pedirle cacao al Papa. Y al final, lo que aquí hay que entender es que nosotros no podemos pensar que estos son dos caminos que no pueden darse al mismo tiempo. Nosotros no vamos a dejar de denunciar en el mundo lo que para nosotros es un golpe de Estado, le guste o no le guste, al ministro de la Defensa, de catalogarlo así. Cuando se rompe el hilo constitucional, se está dando un golpe de Estado. No vamos a dejar de luchar en la calle, por eso estamos convocando a la toma de Venezuela mañana. No vamos a dejar de ir a las instituciones a exigir que se rescate el hilo constitucional y que se rescate el voto, y no vamos a dejar tampoco embarcado al Vaticano en un encuentro en el cual nosotros tenemos mucho que decirle a un gobierno que tiene en mente gente presa, que utiliza bandas armadas para asaltar en la Asamblea Nacional, que rompe con el voto como mecanismo para lograr el cambio. Entonces, por supuesto que nosotros, delante de la Iglesia, tenemos muchas cosas que decirle a este gobierno en nombre del pueblo venezolano para exigir la restitución de la democracia. Diputado, para cerrar el tema, ¿hay la reunión el 30 de octubre en Margarita, sí o no? Bueno, si todos los factores están de acuerdo, por supuesto que la habrá, porque la ha invitado el nuncio, y yo hago una invitación a la seriedad y a la responsabilidad de todos nosotros. Son temas muy gruesos, muy graves, y tienen que darse en los espacios de discusión donde nosotros nos veamos la cara y no hacerlo público. Pero además debo decir algo con mucha responsabilidad al pueblo venezolano: tengan confianza que la unidad jamás va a claudicar en ninguna de las cosas que hemos planteado como salida a la crisis del país. Más bien lo que necesitamos hoy es mucha más presión de calle para obligar a este gobierno a entender que son una minoría y que nosotros tenemos derecho a tener un país mejor para que la gente pueda vivir en paz y en progreso, y que todo lo que estamos haciendo ahora más con el éxito de haber logrado que el Vaticano viniera, lo estamos haciendo para que usted viva mejor y para que usted pueda tener un país libre, y para que podamos en poco tiempo hablar de este gobierno como un pasado y mirar con esperanza el futuro. Diputado, hay varios temas en el ambiente y han sucedido muchas cosas en las últimas horas. Hace pocos minutos hubo un pronunciamiento por parte del ministro de la Defensa, general jefe Vladimir Padrino López. Él hacía referencia al artículo 328 de la Constitución Nacional, declarando el carácter pristino de las Fuerzas Armadas Nacionales, y también haciendo un exhorto a la oposición venezolana, sobre todo por lo que salió a raíz de la sesión extraordinaria desarrollada en la Asamblea Nacional, en la cual se pide apoyo a la comunidad internacional para que actúe en Venezuela. Y el ministro de la Defensa considera esto una especie de exhorto para que haya una intervención militar en nuestro país. Mira, yo creo que sería una grandísima falta de respeto. Yo no conozco al ministro de la Defensa, pero es una falta de respeto decir que nosotros queremos la invasión de ningún país. Nosotros lo que queremos, y lo dijimos, yo fui el que hablé en nombre de la Unidad Democrática de las Fuerzas Armadas en la intervención del domingo. Nosotros lo que queremos es que la Fuerza Armada deje de ser ni chavista ni opositora, que sea de todos los venezolanos y que defienda la soberanía nacional. Y nosotros no queremos en este país que ellos den un golpe de Estado, porque ya el golpe de Estado lo dio Nicolás Maduro cuando interrumpió el derecho del voto de los venezolanos,
cuando ni siquiera han querido hacer elecciones a gobernadores este año. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos permitan al pueblo expresarnos libremente y exigir, como mayoría que somos, que a través del artículo 72 se ha consultado el pueblo sobre la permanencia o no del gobierno de Nicolás Maduro. Simplemente lo que estamos pidiendo es votar, simplemente estamos pidiendo que la gente se pueda expresar, simplemente estamos, Endrina, buscando que haya un cauce democrático a la olla de presión en la que se ha convertido Venezuela. Entonces es muy lamentable que el comunicado de la Fuerza Armada Nacional sea para defender a quienes están en el poder y no para defender al pueblo venezolano. Y yo solo le haría una invitación al ministro de la Defensa, que averigüe un poco lo que está pasando con las familias de quienes son miembros de la Fuerza Armada Nacional y con los mismos miembros, si es que no están pasando las mismas necesidades que los demás venezolanos, si es que no les toca hacer las mismas colas, si es que no les toca el mismo drama de ir a un hospital público donde no son bien atendidos, si es que no les toca la misma angustia, que es terrible de ver a un niño que le dice a su madre: mami, no me lleves a hacer cola hoy. Yo lo he visto en las calles de Caracas y yo he visto a gente que es familiares de ellos. En definitiva, somos un solo pueblo. Y a la Fuerza Armada lo que hay que decirle es que nosotros estamos luchando para reivindicarla y para que nunca más sea utilizada ni política ni partidistamente. Por eso el juicio político que estamos haciendo hoy en la Asamblea Nacional. De eso quiero hablar, porque precisamente le agradecemos la deferencia de estar con nosotros cuando está en desarrollo esta sesión, que sin duda alguna es histórica, por lo que pudiera implicar. Se hablaba de un juicio político que pudiera acarrear responsabilidades administrativas, incluso responsabilidades penales. ¿De qué se trata lo que se está haciendo hoy en la Asamblea Nacional y cuál pudiera ser el alcance? Cuando se ha dicho en reiteradas ocasiones que la Asamblea Nacional está en desacato, que por eso todos los actos que se desarrollen no tienen rigor. Bueno, porque es que estamos en un país donde el gobierno controla el Consejo Nacional Electoral y controla también la justicia, que está absolutamente corrompida y politizada en Venezuela. Ahora, aquí la legitimidad real está en la Asamblea Nacional, que fue electa por el pueblo el 6 de diciembre, con más votos, por cierto, con los que fue electo Nicolás Maduro. E inmediatamente hicieron todo un esfuerzo por tratar de quitarle las competencias. Y lo primero es lo que se le hizo al país y a la Constitución cuando, violando la norma constitucional, se crea un decreto de emergencia que se ha prorrogado en el tiempo a pesar de haber sido negado por la Asamblea Nacional, y allá hay una primera infracción a la Constitución. Luego, todo lo que ha ocurrido con las leyes que hemos promovido. Luego, un presupuesto que por primera vez desde 1830 no pasa por el Parlamento. Todo esto aunado a que nos han quitado el único hilo democrático que quedaba en Venezuela, que era nuestro derecho al voto, configura una violación a la Constitución tan grande que convierte a este gobierno en un gobierno de facto. El juicio político es para establecer responsabilidades del presidente sobre lo que está pasando y las responsabilidades penales y administrativas que puedan acarrear los hechos que ha Diputado, nos queda muy poco tiempo y yo quisiera que fuéramos bien concretos en esta última parte para abarcar varios temas. Decía el diputado Julio Chávez en su intervención que esto trataba de emular lo que había sucedido en Brasil. Se busca hacer una especie de impeachment al presidente, así como sucedió en Brasil. Cada país es distinto. Nosotros lo que estamos estableciendo un juicio político a quien es el responsable de que los venezolanos estemos pasando En este mismo lugar donde usted está sentado estuvo el diputado Edwin Rojas y dijo que parte de las decisiones que se habían tomado en esa sesión extraordinaria del día domingo en la Asamblea eran una copia casi al carbón de lo que fue el decreto de Carmona Estanga. Discursos que no tienen ningún tipo de contenido. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que se cuenten. Si el presidente de la República ha dicho que deberíamos ir a un proceso de elecciones adelantado para rescatar la Asamblea Nacional cuando no existe en la Constitución, ¿por qué razón entonces no plantearnos, si nosotros lo que estamos planteando es que haya un referéndum revocatorio, no nos planteamos unas elecciones generales y nos contamos todos, gobernadores, alcaldes, presidente y diputados, y vemos qué es lo que quiere la gente, si que nosotros nos quedemos en la Asamblea o que él se vaya de Miraflores? Marixe Bere pregunta, diputado, ¿qué sigue después de la toma de Venezuela mañana? Mira, son acciones de escalada que nosotros vamos a estar teniendo en términos de lograr que la movilización popular sea tan contundente, y recordemos que mañana era el día en el que íbamos a recoger las voluntades. Por eso le queremos pedir a todos, con mucha fuerza, con el amor por Venezuela que tenemos, con la convicción de que nuestros hijos tienen que vivir en un país mejor, que queremos ver regresar a los que se han ido y que queremos oportunidades para todos, a salir a la autopista, a las principales vías de toda Venezuela para expresar
que nuestra voluntad es inquebrantable y que no hay nada ni nadie que nos pueda dejar de hacer luchar por el cambio que Venezuela quiere. Diputado, el gobernador Tarek El Aissami decía que esa movilización no iba a llegar a Miraflores. ¿El objetivo es llegar a Miraflores mañana? No está planteado, pero en todo caso no va a ser Tarek El Aissami el que nos va a decir a dónde tenemos nosotros que llegar en Venezuela. Las calles de Venezuela son de los venezolanos y las instituciones son del pueblo venezolano, no de quienes la tienen secuestrada. Para cerrar, Kenick Navarro, ¿cuáles serían las medidas a tomar frente a unas Fuerzas Armadas Nacionales al servicio de un régimen inconstitucional como el de Maduro? Yo estoy seguro que la gran mayoría de la Fuerza Armada no está de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela y quiere que haya un cambio. Nosotros estamos luchando por ellos también y yo que estoy convencido que nosotros vamos a contar en la calle con el respaldo de toda la fuerza social para que ese cambio se pueda dar sin que exista la represión que el gobierno quiere y sin que se mantenga una dictadura que en definitiva tiene que abrir paso al voto y al cambio electoral. Diputado, se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y bueno, seguiremos atentos a lo que está en desarrollo en este momento en la Asamblea Nacional. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotros. La paciente Avi Zulay Chacón Palacio se encuentra recluida en el Hospital Luis Racetti aquí en Caracas y necesita con urgencia Avastin de 500 miligramos. Por favor, comunicarse al 0412-975-6528. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos con más información. El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, se reunió con el ministro ruso de Energía, Alexander Novak, para alcanzar un consenso entre países productores que permita estabilizar el mercado petrolero. El ministro del Pino le entregó a su homólogo ruso una carta con el planteamiento de una vía que permita alcanzar el acuerdo entre productores. También conversaron sobre la propuesta para la incorporación de los países no miembros de la OPEP como Rusia a la acción conjunta de limitar la producción de sus miembros en una banda entre 32 y 33 millones de barriles diarios. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su homólogo uruguayo, Tabaré Vázquez, manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela. Durante una rueda de prensa en conjunto, el mandatario argentino señaló que ante lo que se vive en el país, Venezuela no puede seguir formando parte del Mercosur. La declaración que ha hecho el Congreso venezolano en estas horas ha sido muy contundente, con lo cual esto claramente nos acerca cada vez más a confirmar que Venezuela en estos términos no puede ser parte del Mercosur, claramente, y además tiene que recibir la condena de todas las naciones americanas y del mundo entero, porque, como lo he dicho ya varias veces, en Venezuela no se están respetando los derechos humanos. Amigos, iniciamos lo que pasa en el mundo en España. El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aceptó el encargo del rey Felipe VI para someterse a una nueva sesión de investidura. El líder del Partido Popular expresó que el país necesita un gobierno cuanto antes, por lo que calificó como razonable y responsable la decisión del PSOE de abstenerse en el proceso de votación. El debate de investidura iniciará el próximo 26 de octubre con el discurso del monarca. El expresidente de Uruguay, Jorge Batlle, falleció el pasado lunes a la edad de 88 años. Esto tras estar hospitalizado por sufrir un traumatismo craneal durante una caída. En el país se decretó duelo oficial. Tras ser velado, el exmandatario será enterrado en el panteón familiar en el cementerio central de Montevideo. En Pakistán, 62 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas tras un ataque a una academia policial en la ciudad de Quetta. El suceso fue perpetrado por 3 atacantes con chalecos bomba que se enfrentaron a miembros policiales durante 5 horas. El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad. La Iglesia Católica prohibió a sus fieles esparcir las cenizas de difuntos, separarlas o conservarlas en los hogares. Esto según un nuevo documento firmado por el Papa Francisco. De acuerdo con el texto, aunque se acepta la cremación, la Iglesia sigue prefiriendo la cristiana sepultura en los cementerios.
Amigos, y Cyberlux de Venezuela encabezó el primer encuentro de negocios Cyberlux Business Encounter 2016, que reunió a los fabricantes y proveedores más importantes de electrodomésticos y electrónica en la ciudad china de Guangzhou. Con la finalidad de mejorar la confianza en los participantes, los directivos de Cyberlux destacaron las oportunidades y posibilidades que brinda el país a pesar de la crisis económica actual. Ahora tenemos una oportunidad de tomar una verdadera ventaja de esta crisis particular y crear una plataforma industrial y comercial muy fuerte para los mercados de Sudamérica. El evento contó con la participación del economista Luis Vicente León, quien ofreció una presentación en la que enfatizó las nuevas oportunidades y posibilidades que brinda Venezuela como plataforma de comercialización en la región suramericana. Nosotros los invitamos a entender esta oportunidad y compartir con Cyberlux Venezuela esta posibilidad por el futuro. Muchas gracias. De esta manera, la ensambladora de electrodomésticos más grande del país se afianza en el compromiso de consolidarse como una de las empresas más sólidas y confiables de la región latinoamericana. Un gran número de figuras públicas ha estado en el ojo de un huracán mediático por protagonizar situaciones en las que el poder les ha hecho creer que son ajenos a la ley o superiores a sus iguales. Tú no sabes quién soy yo. Eso fue lo que me dijo a mí. El magnate Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos, ha visto afectada su campaña por la acusación de más de 11 mujeres quienes manifiestan haber sufrido de tratos misóginos, racistas, clasistas y déspotas. Trump ha negado todas las acusaciones. Lo dije, estaba equivocado y me disculpo. Los acosadores que utilizan el poder en contra de alguien suelen aprovecharse de la dependencia económica, social o psicológica de la víctima. Frases como "es tu palabra contra la mía", "podrías conseguir mayores beneficios si a cambio tuvieras una mejor actitud", "nadie se enterará", o halagos inapropiados sobre la ropa, figura o por el contrario críticas reincidentes corresponden a alertas para estos casos. El que tiene esa posición de poder, al ser acosador, va a generar daños para poder obtener lo que él desee y puede generar daños a nivel individual o a nivel masivo. Entonces, grandes revoluciones a nivel mundial, grandes cambios mundiales se han dado por personas que tienen alteraciones psicológicas y entre esos, perfil de acosadores. Otro caso en el tapete es el de Roger Ailes, quien cuando era presidente de la importante cadena de noticias Fox News habría condicionado el ascenso de sus empleadas a cambio de favores íntimos. Andrea Tántaros, Gretchen Carlson, expresentadoras del canal y otras 20 mujeres dieron a conocer historias de hostigamiento sexual. Ailes negó los cargos, pero tuvo que renunciar a su cargo. Fox News tuvo que pagar $20 millones a Gretchen Carlson por demanda. No suelen aceptarlo porque eso está en contra de la imagen que tienen. No todas las personas que tienen poder o que tienen ingresos económicos elevados van a ser acosadores. Tiene que haber un perfil que hay detrás. El acoso está a la vuelta de la esquina, viniendo de personas con o sin poder. Reconocer las señales que nos hacen vulnerables, exigir respeto y denunciar los casos más allá de las condiciones jerárquicas es la recomendación de los expertos. Noticiero Venevisión te recuerda, al acoso, sácalo de juego. Vamos entonces a la pausa. A regreso tenemos más para ustedes. Quédense con nosotros. Yusmari Parra necesita catéter doble J de 6 o 7 FR por 26 o 27 centímetros, un drenaje Jackson Pratt y un kit de laparotomía. Favor contactar por el teléfono 0424-170-6631. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. A esta hora vamos nuevamente a la Asamblea Nacional donde se discute la declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República. Escuchemos al diputado Williams Dávila. Me paré en la bomba de Planta Centro que está allí en Morón
Y cuando entonces estaba echando gasolina al vehículo, habían 3 personas hablando. Uno, la bombera, una mujer del pueblo. Otro, el vendedor de CD. Y el tercero, un vendedor de café. ¿Y sabe qué le decía? Comentaba el del vendedor del CD y decía esto. Mire, resulta que un amigo mío que prestó una platica y en el mercado puso sobre la mesa unas caraotas, vendiendo el kilo a 3.000 bolívares y le llegó la guardia. Le confiscó la caraota y se los llevó preso. Y entonces le decía, pero ¿por qué usted me va a quitar eso? Si yo pedí prestada la plata, porque no tengo cómo comer. Lo cierto del caso es que a la hora apareció la caraota con un guardia al kilo a 4.000 bolívares. ¿Qué quiere decir eso? Que el contrabando y la explotación del pueblo pobre y humilde y explotado lo está haciendo la burocracia militar, que no se da cuenta del perjuicio moral que le está haciendo al país. Y no se me ponga bravo porque estoy diciendo la verdad. ¡Cállate! Era en este momento el debate que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional. Vamos con más información. Diosdado Cabello, vicepresidente del PSV, es uno de los dirigentes que encabeza la movilización en respaldo al presidente Nicolás Maduro. Criticó las reacciones de voceros de la oposición al anuncio de diálogo hecho por el enviado especial del Vaticano. El presidente Maduro ha llamado al diálogo. Ha llamado al diálogo, inclusive corriendo el riesgo de ser manipulado por algunos sectores de la izquierda. Y la derecha inclusive dijo, sí, nosotros vamos al diálogo y queremos al Vaticano. Cuando el presidente Maduro mandó la carta al Vaticano, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la derecha? No, nosotros le mandamos una carta al Papa también. El Papa mandó un emisario, un acompañante al diálogo, y ahora ellos no se quieren sentar con la persona que envió el Papa. Así es esa derecha. Y esas peleas que ellos tienen a lo interno, quieren llevarlas a toda Venezuela. La respuesta de la fuerza bolivariana tiene que ser la unión patriótica, la unión de la patria, la unión de los pobres, de los pueblos de Venezuela. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde. Buenas tardes a todos.